Hola amigos de Biblioteca de lo Inexplicable. Bienvenidos a esta auténtica maratón de historias de horror. Terroríficas historias contadas en campamentos. Estábamos celebrando una fiesta de pijamas en casa de unos amigos que viven en un pequeño palacio del año 1900. Sus hermanos siempre decían que veían a una señora en el sótano, pero yo siempre pensé que eran historias para meternos miedo. Así que una noche me desperté porque alguien hablaba muy fuerte en la cocina y vi que mi amiga no estaba durmiendo, así que pensé que habría bajado para preparar el desayuno o tal vez comer algo. Pero ella estaba en el baño, solo que en ese momento no me di cuenta. Mientras caminaba por las escaleras para dirigirme a la cocina, sentí que las voces se hacían cada vez más fuertes. Se podía oír la conversación y oler los huevos y escuchar chisporrotear el bacon. Pero cuando llegué, todos esos sonidos desaparecieron. Simplemente lo hicieron. Todo estaba en silencio. Sin embargo, el olor seguía presente. Entré en la cocina y todas las luces estaban apagadas. Tampoco estaba el fuego. Cuando estaba subiendo las escaleras vi cómo mi amiga salía del baño. Así que le conté lo sucedido y me dijo que quizá estaba soñando. A la mañana siguiente, sin que mi amiga le dijera nada a su hermano, porque había estado conmigo todo el rato, él nos regañó por haber hecho tanto ruido en la cocina durante la noche. Esa casa me daba miedo, pero realmente me di cuenta que son ellos quienes arrastran a ese ente, porque se han mudado a otra casa y lo que hubiera se ha ido con ellos, ya que varias personas que no saben nada de la mujer del sótano aseguran haberla visto y describir cómo nos mira. Toda mi infancia he vivido en una casa antigua, aunque más o menos reformada, que pertenecía a mis abuelos. Pasando por la habitación de mis padres podías encontrar otra subiendo un par de escalones a la que llamábamos la cámara, ya que su función anterior era la de guardar cereales. Yo allí tenía todos mis juguetes, monté mi propia sala de juegos, solía pasarme tardes enteras allí con la puerta cerrada. Podría decirse que era una especie de desván. Mientras jugaba, escuché varias veces como mi madre, que estaba en la planta de abajo, gritaba mi nombre como si necesitara algo. Pero cuando bajaba a preguntar qué pasaba, ella me respondía que no me había llamado. Eso me pasó varias veces. Una vez estaba con mi madre visitando a una amiga. Tendría 8 años en ese momento. Mientras jugaba con algunos juguetes y ella hablaba con su amiga, una pelota como de clase de gimnasia empezó a rodar por las escaleras y se detuvo en la habitación en la que estábamos. Los tres nos paramos y la miramos durante unos segundos hasta que el balón empezó a volar por la habitación y rompió una ventana. Salimos corriendo de esa casa. A esta historia me la contó mi madre porque yo era muy pequeño cuando pasó. Estaba en mi cuna y una noche desperté gritando. No estaba llorando, estaba gritando. Me había encontrado en la esquina apuntando a la pared. Así que mi madre se apresuró, me agarró y me llevó a dormir con ella. Una hora después decidió llevarme de nuevo a mi cuna. Tal cual me dejó. Entonces desperté y empecé a gritar otra vez y a señalar la misma esquina. Ella dijo que era lo más espantoso que había visto. La abuela de unos amigos cierto día estaba de viaje y nos pidió que comprobáramos cómo estaba su perro. Era un supuesto pastor alemán cariñoso que, al vernos, se supone que saltaría de alegría. Pero cuando fuimos a su casa, para sorpresa nuestra, no había ningún perro que acudiese a la puerta.
Así que comenzamos a buscarlo, comenzamos a llamarlo por la casa. Entonces escuchamos pasos corriendo por las escaleras. Pensamos que tal vez había algún familiar que podría estar allí y entonces llamamos a la dueña para asegurarnos, pero ella nos dijo que esto era imposible. Seguimos escuchando pasos, cada vez más. Esta vez subiendo por las escaleras, así que sugerí llamar a la policía por si habían entrado a robar. Pero mi amigo me dijo que primero debíamos comprobarlo. Mientras íbamos hacia las escaleras, escuchamos una especie de campana, y mi amigo me explicó que el perro tenía una y que probablemente fuese él. Teníamos miedo, pero finalmente subimos a la segunda planta. Allí encontramos a Jake, el perro que estaba temblando, muerto de miedo. No conseguimos que se moviese. Él solo miraba las escaleras. Buscamos por toda la casa y no había nadie. La abuela de mi amigo nos aseguró que aquel día era su marido fallecido y que durante muchos días lo escuchaba caminar por la casa. Hace muchos años trabajé en la colonia obrera de la Ciudad de México, específicamente en una fábrica de chocolates. Justamente uno de los peores días de mi vida me tocó pasarlo en ese lugar. Fue el día 19 de septiembre del año 1985. En aquel temible terremoto que nos tocó vivir, esa fábrica se derrumbó. Pero lo peor fue que el dueño de ese momento no permitió que se rescataran los cuerpos. La verdad es que yo siento que algo de todo ese sufrimiento y de esas muertes se quedó atrapada en ese lugar. Tiempo después, cuando la fábrica se reconstruyó y todo volvió a la normalidad, quienes trabajábamos en la noche padecíamos mucho estar ahí, porque claramente éramos testigos de la presencia de sombras que veíamos pasar. Vimos sillas moverse sin ninguna causa, escuchábamos sonidos extraños y hasta incluso algunas computadoras se prendían solas. Realmente daba mucho escalofrío trabajar en ese lugar. En muchas ocasiones azotaban las tarimas y algunos afirman que se aparecía muy seguido una anciana con una niña. Fue tanto el terror que se experimentó en ese lugar que los dueños decidieron cambiar de edificio. Y cuando nos mudamos, parece que en esa nueva ubicación ya no sucedían estas cosas. Cuando yo tenía 11 años escuchaba pasos en las escaleras de mi casa, más o menos a las 11 o 12 de la noche. A esa hora ya todos estaban durmiendo. En una ocasión me levanté de la cama para asomarme a ver qué era, quién provocaba ese ruido, de dónde venía exactamente. Así que abrí mi puerta lentamente y salí de mi habitación con mucho miedo. Cuando por fin llegué a las escaleras me di cuenta que efectivamente los pasos se escuchaban ahí, como si alguien fuera estuviera subiendo lentamente, poco a poco. Sin embargo, no había absolutamente nadie. Aterrorizada, corrí a mi cuarto y cerré la puerta de inmediato. Al día siguiente le conté a mi madre lo que viví esa noche y me dijo que probablemente había sido mi padre, es decir, y que probablemente había sido su padre, es decir, mi abuelo, que había fallecido. Me contó que en varias ocasiones ella también llegó a escuchar pasos acompañados con la voz de su abuelo, con la voz de mi abuelo. Yo no sé si era él o no. Lo que sí puedo afirmar es que a partir de ese día en que le relaté a mi madre este acontecimiento, ya no volví a escuchar esos pasos. Esto me sucedió en la década de los 80. Mi nombre es Ana, tengo 2 hijos y ya están casados. Me han dado unos hermosos nietos. Todo comenzó cuando mi hijo Jorge tenía 4 años y se la pasaba jugando con su amigo imaginario.
a que él llamaba Carlitos. En ese tiempo nosotros vivíamos en una casa antigua ubicada en Ixtapán de la Sal. Normalmente mi hijo platicaba con aquel niño aún frente a mí y la verdad es que se la pasaba muy entretenido. Es por eso que yo no le decía nada, pues sabía que era solo una etapa por la que estaba pasando mi hijo en ese momento. Sin embargo, meses más tarde todo comenzó a ponerse un poco raro. Mi hijo se despertaba de noche gritando y cuando nosotros corríamos a su cuarto a verlo, nos decía que su amigo se había enojado porque él ya no quería jugar y desesperado nos decía que ya no quería seguir viéndolo. Los días fueron pasando y la situación se fue haciendo más macabra porque Jorge, mi hijo, ya no quería comer y todo el tiempo estaba muy serio. Cuando le preguntamos qué le pasaba, nos dijo que Carlitos estaba enojado con él y que le hacía maldades. Ahí sí ya nos empezó a asustar este comportamiento por parte de nuestro hijo. Pese a todo, mi esposo y yo intentábamos decirle a Jorgito que no debía seguir pensando en Carlos, que tenía que olvidarlo poco a poco, ya que de ese modo lo dejaría en paz. Sin embargo, días después las cosas empeoraron aún más. Mi hijo empezó a enfermarse y se rehusaba a dormir en su cuarto. Aseguraba que su amigo estaba escondido en su closet. Ante eso, mi esposo le enseñó el armario a Jorge y le dijo que no había ningún niño ahí, que por favor dejara de pensar en eso y ambos nos quedamos con él hasta que se durmió. Recuerdo bien que mi esposo y yo nos levantamos lentamente de la cama de mi hijo, tratando de no hacer ruido, y nos dirigimos a la puerta. Ambos salimos de la habitación de Jorge y nos quedamos unos minutos allá afuera platicando. Fue en ese momento cuando empezamos a escuchar risas que venían del cuarto de mi hijo. Abrí la puerta de inmediato y pensé que Jorge se había despertado, pero al asomarme no vi nada raro, todo estaba normal. Así que mi esposo y yo decidimos ir a dormir. Sin embargo, en la madrugada, al levantarme al baño, me di cuenta que aquellas risas y voces seguían saliendo del cuarto de mi hijo. Abrí la puerta de inmediato y solo encontré a Jorge sentado en su cama, ardiendo en calentura. Todo esto ya definitivamente no era normal, así es que al día siguiente llamamos a un sacerdote. El padre llegó a la casa y se dirigió directamente a la habitación de Jorgito y empezó a hacer una bendición. Les puedo asegurar que en ese momento aquellas risas comenzaron a hacerse cada vez más fuertes. Mi hijo nos dijo que Carlos estaba encerrado en el armario y que no se quería ir. El sacerdote pidió en nombre de Cristo Jesús que se fuera y que dejara de molestar a mi hijo. Poco a poco aquellos sonidos cesaron, pero las puertas del armario comenzaron a moverse levemente. Mi esposo y yo estábamos a un lado de Jorgito. El sacerdote estaba al pie de la cama. Lentamente volteó a vernos y en voz baja nos pidió rezar un Padre Nuestro. Mi esposo y yo empezamos a hacer la oración. Cuando estábamos en ello, las puertas se abrieron y les prometo que nunca olvidaré lo que vi. Era un niño como de 5 años, pálido. Salió del closet y caminó hacia la puerta del cuarto. De inmediato el sacerdote nos dijo que no dejáramos de rezar y que solo permitiéramos que se fuera. Minutos después escuchamos la puerta principal de la casa cerrarse y para ese momento el semblante de mi hijo había cambiado bastante. El sacerdote decidió bendecir la casa completa y nunca volvimos a vivir nada igual. Aunque han pasado varios años, mi esposo, mi hijo y yo aún recordamos aquel día en el que pudimos ver a Carlos, el supuesto amigo imaginario de mi hijo, irse de la casa. Esta historia es acerca de lo que me ocurrió cuando fui un misionero mormón en la Ciudad de México. Tuve varias experiencias paranormales en esos 2 años de servicio, desde un edificio en Iztapalapa, donde siempre nos abrían las puertas, y niños en los departamentos vecinos que se aparecían a jugar, hasta presencias extrañas en nuestro dormitorio. Cada experiencia fue una de intenso terror y tal vez en otra ocasión sea más específico en ellas, pero esta vez quiero contar lo que nos pasó a mi compañero y a mí en el Cerro de la Estrella.
Después de ese evento, mi compañero no volvió a ser el mismo. Algunos de ustedes ya deben ubicar a los misioneros, esos chicos de corbata y camisa blanca, que van de a dos para hablar acerca de Dios y de la iglesia y ayudar a la gente que necesita un poco de fe en sus vidas. Yo tenía un compañero nuevo, Pablo, que casi no hablaba español en ese momento, así que le costaba acostumbrarse. Vivíamos en un pequeño departamento a las faldas del Cerro de la Estrella, que era nuestra área de trabajo. Desde lo más Estrella hasta las colonias típicas de Iztapalapa, casi en la punta del cerro. A veces teníamos que cruzar por el cementerio peor mantenido que he visto en mi vida. Está exactamente abajo de las cruces donde hacen la Pasión de Cristo cada año. Ahí también hay tumbas abiertas donde se podían ver los ataúdes, un pequeño parque abandonado y todos los muros destrozados para que la gente pudiera cruzar fácilmente de un lado al otro sin tener que rodearlo. A veces estaba tan solo que la gente decía que asaltaban. Nosotros, como de costumbre, íbamos a casa de algunas personas a las que les interesaba escucharnos. Era verano, recuerdo bien porque cumplía un año de hacer lo mismo, todos los días, de escuchar gente burlándose en la calle, de ir a casas donde la gente no estaba o la dirección era incorrecta. Acabábamos de cruzar el cementerio para ir a casa de Amanda, una mujer que junto a su madre enseñábamos. Su casa estaba casi en la punta del cerro, y en esa ocasión no había nadie en las calles. Era de día, así que era común que la gente estuviera en sus trabajos o en la escuela. Subimos la calle y había un señor en la esquina que parecía esperarnos. Se presentó como Iván. Y estaba llorando porque dijo que necesitaba a Dios en su vida para saber qué hacer ya que su esposa lo acababa de abandonar. Yo soy un poco torpe para socializar, así que ni siquiera le di la mano. Empezamos a tratar de consolarlo y hablarle de la iglesia. Cuando intentamos poner una cita con él, nos dijo que nos mostraría dónde vivía. Era solo a una calle del panteón. Cuando nos dirigimos hacia allá, él puso su mano en el hombro de mi compañero, que en ese entonces tenía solo 19 años. Yo estaba muy ocupado hablando con este hombre, ya que mi compañero casi no hablaba español. Cuando íbamos llegando a la casa, noté que él, mi compañero, estaba llorando. No dije nada hasta que llegamos e Iván dijo que iba a ver que todo estuviera en orden para dejarnos pasar. En inglés le pregunté a mi compañero que si estaba bien y me dijo que no debíamos entrar a esa casa. Yo, un poco insensible, como siempre he sido, le dije que por qué, con un tono medio desesperado, y me contestó que había algo malo en ese hombre. Cuando puso su mano en mi hombro, me dijo, sentí un escalofrío y mucho miedo. Vámonos de aquí, me imploró. Es muy difícil que la gente quiera escuchar los mormones y esto nos cayó en bandeja de plata. Creí que mi compañero estaba exagerando y que tal vez era un niño mimado en casa, así que no lo escuché. Pero cuando Iván nos hizo pasar, supe exactamente a lo que él se estaba refiriendo. Sentí un ambiente muy pesado y me dieron ganas de llorar, pero no me lo permití por mi compañero. Yo tenía que ser fuerte. Iván nos dijo, ustedes también lo sienten, ¿verdad? Sentí un escalofrío en el cuello y eso hizo que mi esposa se fuera con los niños. Están ahí viéndonos. Después de esas palabras de Iván sentí que me iba a morir. El terror, el ambiente, no sé, había algo que me sofocaba y quería salir corriendo. No podía aguantar las lágrimas. Cuando di la vuelta para abrir la puerta y salir, Iván la cerró y se puso en medio. Me di cuenta que algo estaba muy mal con él. Empezó a gritar cosas que no entendimos, pero sus gritos no pusieron los pelos de punta. Yo traté de tranquilizarlo, guardar la calma, pero algo nos veía desde la habitación donde, según él, dormían los niños antes de que su esposa se los llevara. Y yo casi podía verlo. Había algo arrinconado con una mirada de odio.
hice muchas oraciones y mi compañero también. Él ya no soportaba el ambiente y vi que sentía lo mismo que yo. Sentíamos que hasta allí habíamos llegado. Finalmente Iván se calmó y discretamente lo aparté de la puerta para poder salir. Le dijimos que regresaríamos en la fecha y hora indicada y él accedió. Luego de ese evento tratamos mucho en recuperarnos y fuimos a casa de Amanda, que nos recibió con comida sin saber lo que acabábamos de pasar. Pero poco sabíamos que todo estaba por ponerse aún peor. Pasaron las semanas y cumplimos nuestra promesa de visitar a aquel hombre. Tratamos de que las visitas fueran antes del atardecer para no cruzar el cementerio de noche, y no por miedo a los fantasmas, y no por la delincuencia tan famosa en esa zona. Las cosas comenzaron a mejorar aparentemente. A veces encontrábamos a Iván borracho con fotos de su familia en la mano. A veces estaba bien y hasta logramos que asistiera a la iglesia en alguna ocasión. Estábamos emocionados de hacer un progreso con él, tanto que hasta se nos había olvidado aquello que habíamos visto en la habitación, al menos a mí. Una noche estábamos en una junta con varios misioneros mormones. En medio de ella sonó mi teléfono móvil. Era Iván, y me dijo: ya no lo soporto. Muchas gracias por sus visitas, pero ya no quiero seguir viviendo. Hoy voy a terminar con todo. Yo logré después una eterna conversación para que él pudiera calmarse y que nos esperara para poder ir a hablar con él. Pedimos permiso a nuestros superiores. Yo logré después hacer que se calmara, entablando con él una eterna conversación, y le pedí que nos esperara para poder ir a hablar con él. Luego de pedir permiso a nuestro superior, ya que era muy tarde y las reglas eran estar hasta las 9 en casa. Nosotros estábamos algo lejos, en Coyoacán, así que pedimos permiso a nuestro superior y este nos puso una condición: conseguir un miembro de la iglesia con coche que nos pudiera llevar. Casualmente quien estaba disponible era el obispo de la congregación. Así llegamos al Cerro de la Estrella. Todo estaba oscuro. No había gente en el estacionamiento de la colonia. No había absolutamente nadie, solo la Virgen con sus velas encendidas. Nada se escuchaba alrededor. Pero a mí lo único que me preocupaba era Iván, y que nos fuéramos a llegar demasiado tarde. Toqué la puerta y nadie salió. La casa estaba completamente a oscuras. El obispo preguntó si estábamos seguros que esa era la casa. Yo seguí tocando, mi compañero también se veía muy preocupado, entonces alguien abrió la puerta. Era Iván, pero no era el Iván que habíamos conocido. Iván tenía un acento muy marcado y este hombre no. Este hombre tenía una voz áspera y hablaba con mucha seguridad. Iván tenía ojos que casi siempre veíamos con lágrimas, y este hombre tenía los ojos llenos de furia y se veían vacíos. Dicen que los ojos son la ventana del alma. Era como si pudieras ver que alguien entró y se llevó todo lo que había ahí dentro. Iván siempre estaba encorvado y este hombre se paraba con seguridad. «Hola Iván, ¿cómo estás?», le dije. Pero mi compañero y el obispo estaban congelados. «¿Iván? Yo no soy Iván», me respondió, «pero yo sé quiénes son, y ustedes también saben quién soy yo», dijo este hombre parado en el marco de la puerta, donde no se veía nada hacia adentro, solo oscuridad. «Sí, sé quién eres», dijo el obispo temblorosamente. «Buscan a Iván, ¿no? Pasemos a buscarlo», dijo este hombre, «pero no creo que vaya a salir». Su invitación era muy persuasiva. De alguna manera yo quería pasar. No sé muy bien ahora por qué, pero sabía en ese entonces que no debía hacerlo. Algo me aplastaba el pecho cada vez que ese ser de ojos oscuros fijaba su vista en mí. Mi compañero estaba llorando y el obispo se quedó sin palabras.
así que proseguía a pesar de estar muriendo de terror. Tú nos dijiste que viniéramos, le dije. Estamos aquí para ayudarte. Y esperando que todo fuera una broma por parte del verdadero Iván, pero en el fondo yo sabía que no era así. Este hombre nos dijo: qué patéticos son, no pueden ayudarse ustedes mismos, y entonces me llamó por mi nombre. Jamás le habíamos dicho a Iván nuestros primeros nombres, solamente nos conocía por nuestro apellido. Fue en ese momento que mis oídos empezaron a zumbar mientras él repetía su invitación: pasen, vamos a buscar a Iván, a ver quién gana. Algo, pero algo realmente comenzaba a moverse en el fondo de la casa, como si caminara lentamente hacia nosotros, y sentí en mi piel que se acercaba. Un paso más, otro paso, otro paso. Iván, al darse cuenta de que mi mirada estaba fija en la oscuridad, se empezó a reír, lo que nos puso más nerviosos en ese momento. Fue como si me hubiera dicho con firmeza al oído: váyanse ahora. Le dije en tono de broma, porque así soy yo cuando me pongo nervioso: bueno, ¿le dices a Iván que pasamos? Ya nos vamos porque es tarde, adiós. Me di la vuelta y el obispo y mi compañero me siguieron. El camino al coche se hizo eterno, mi mandíbula me dolía de la tensión y sentí un escalofrío en el cuello, pero no quise girarme hacia atrás. Subimos al coche y pude ver a Iván viéndonos fijamente desde un callejón. El vehículo se encendió. Salimos de ahí y pudimos ver que él salía del estacionamiento al cementerio corriendo, entrando por uno de los muros derribados. Eran las 12 y algo de la noche. Habíamos tardado 2 horas sin que nos diéramos cuenta, como cuando Iván desapareció en la oscuridad y la hierba del cerro. Y entonces inmediatamente vimos gente en la calle, hasta niños, luz, coches. Ya no estábamos solos con esa entidad, pero sentí que algo nos seguía, que iba con nosotros, pero nadie dijo nada, excepto el obispo, que nos prometió ir preparados juntos con otras autoridades a visitarlo. Llegamos al departamento y no pudimos dormir toda la noche. Yo podía sentir que había alguien más en la habitación, alguien que nos veía, y tenía mucho miedo de lo que se quedara con nosotros para siempre. Antes del amanecer noté que mis lágrimas estaban brotando. Por fin me permití llorar. El día estaba llegando. Al día siguiente la señora Amanda nos regañó porque alguien nos vio en la noche en el estacionamiento tan peligroso, y no quisimos decirle nada. No quisimos pasar ni cerca de la casa de Iván, y tomamos un taxi para rodear el cerro. Les contamos a nuestros superiores lo que pasó, y 2 días después fui transferido a otra área. Ya no supe qué pasó después, pero al recordar la condición en que estaba mi compañero, todo ojeroso, sé que él jamás se volverá a acercar al cementerio, y mucho menos a la casa de Iván.